Hola, buenas tardes nuevamente. No sé si me pueden apoyar. ¿Sí se ve ya la presentación? Sí, doctor. Sí, sí, profe. Sí, es que se me duplicó la pantalla, pero bueno, ahí le voy a ir. Ya está grande, ¿verdad? ¿Se amplió? Ya. Ok, muchas gracias. Quito este cartelito que me aparece por aquí. Que luego. Uy, no me deja. Muy bien. Nuevamente, buenas tardes para todos y todas los que nos encontramos aquí el día de hoy presente en este curso de microcredencial como trabajo de documento de titulación con apoyo de la IA. Este año presente, nuevamente, en 2025, nos encontramos la doctora Elizabeth Roldán Suárez, la doctora Areli del Rocío Ireta Paredes, la doctora Sarita Racilla Manuel y quien les habla, Fleider Leiser Peña Escalona. Hoy es 6 de noviembre del 2025. El día de hoy vamos a abordar un tema más de este microcredencial, que es las generalidades de la investigación, y vamos a ver la matriz de congruencia. Como temas anteriores, hemos visto ya parte de esta matriz, ahorita lo vamos a refrescar un poco, pero hoy vamos a No lo estamos escuchando, doctor. ¿Apagó su micro? Doctor, tiene apagado su micro. Ah, sí, metí el dedo ahí mal, perdón, ya vi, tratando de quitar este parche que está acá arriba. Perdón, bueno, entonces creo que no me escuché nada, ¿verdad? Vamos a ver como en la televisión. Acción otra vez. Bueno, les decía que nos encontramos acá el día de hoy, pues en este curso de microcredencial como de trabajo de documento de titulación con apoyo de la IA, que este año 2025, eh, pues en años anteriores también se ha impartido este curso. Eh, Hoy vamos a estar viendo lo que es las generalidades de la investigación. Dentro de estas, como en sesiones anteriores, vamos a estar abordando parte de la matriz de congruencia. Y aquí vamos a ver la justificación de nuestra investigación, de su tesis o tesina. También se va a abordar los objetivos, tanto objetivo general como objetivos específicos, además de las preguntas de investigación. Como mencioné anteriormente, pues este curso lo imparte la doctora Elizabeth Roldán Suárez, la doctora Areli del Rocío Ireta Paredes, y el día de hoy vamos a estar con ustedes directamente, la doctora Sarita Racilla Manuel, y quien les habla, Fleider Leiser Peña Escalona. Ok. ¿Qué vamos a ver el día de hoy o en esta sesión? Pues primeramente vamos a abordar cómo se elabora una Doctor, justificación. doctor, Sí, perdón. doctor Fleider, yo creo que Sí, sí, sería no. conveniente que apagara su cámara porque se corta mucho su voz. A lo mejor eso podría ayudar. Enseguida. Gracias. Sí, enseguida. Ok, ya lo apagué. Vamos a ver si así mejora. Sí, vamos acá. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ya nada más faltaría ponerle en modo pantalla completa. Ok, muchas gracias, doctora. Listo. Sí, espero que ahora sí se Sí. escuche mejor. Este, y les decía que estamos viendo lo que es cómo se elabora la justificación, ¿verdad? En una tesis o tesina o en una investigación que vayamos a realizar. También vamos a estar viendo hoy cómo se elaboran los objetivos generales y específicos, además de cómo se elaboran las preguntas de investigación. Si nos damos cuenta, aquí estamos viendo en pantalla tres aspectos
o tres apartados o momentos, como lo queramos llamar, muy, muy importantes de la investigación. Y ahorita vamos a confirmar esto que les acabo de decir. Porque primero vamos a hacer un breve recuento para irnos poniendo como en ambiente o recordando un poquito, ¿verdad? Conectando con lo que ya se vio en alguna sesión pasada y dónde estamos el día de hoy. Pues como bien sabemos, pues ustedes se van a titular por tesis o tesina, ¿verdad? Y aquí en pantalla aparecen los dos formatos, además de que, pues en la sesión número 5, con la doctora Areli, se trabajó en ambos formatos, cómo se podía trabajar en ambos formatos, la introducción, ¿verdad? Y también cómo se elaboraba o se elabora el planteamiento del problema para ambos formatos, eh, desde los autores, cantidad de autores, cómo se cita, cómo se elabora este planteamiento del problema, ¿verdad? Toda esta fundamentación. Ahora, el día de hoy, en esta sesión, pues nos encontramos acá en los objetivos generales, objetivos específicos y preguntas de investigación, además de la justificación. Y si nos damos cuenta, en ambos formatos, pues aparecen estos aspectos, ¿verdad? Es decir, que los que vayan por tesis, así el día de hoy lo vamos a ver, y los que vayan por tesina, pues también el día de hoy, pues vamos a estar muy atentos porque nos sirve para ambos, ¿verdad? ¿Qué más? Manejamos y se van a dar cuenta que en este recuadro de matriz de congruencia, pues aquí vienen el objetivo general, los objetivos específicos y también las preguntas de investigación. Ya el planteamiento de problema lo vieron en la sesión número 5, y aquí en la matriz de congruencia de la tesina, pues también en este recuadro aparecen los mismos aspectos a trabajar, que es el objetivo general, objetivos específicos y preguntas de investigación. Como en el formato anterior de tesis, también en la sesión 5 se trabajó el planteamiento del problema. Si nos damos cuenta, pues ambos tienen la misma similitud, y estos aspectos se trabajan, los que vamos a ver hoy, se trabajan en ambos formatos. Para hacer un poco de qué hemos trabajado ya, dónde nos encontramos y qué más vamos a estar viendo en sesiones posteriores, pues vamos a ver un poco la estructura de una tesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué ya vimos? La carátula o portada, y de esta que vimos, pues ya se vieron los datos informativos de la universidad y del tesista o la tesista, ¿verdad? También tenemos en cuenta acá que va el título de la tesis. Pues, ¿qué más se vio? Pues en otro apartado, que son los agradecimientos y la dedicatoria. Esto lo vimos en la sesión 1 con em, em, la doctora Areli. Y el índice. Además, en este índice que va a ir, o que ya vimos, va a ir el índice general. Dentro de este también, ahí también va a ir el índice de tablas y además el índice de las figuras. También el abstract y el resumen o abstract, que ya se va a manejar en sesiones posteriores, debido a que se elabora una vez que hemos terminado ya nuestra tesis, que ya hemos concluido, porque aquí van unos apartados específicos que en otras sesiones le vamos a abordar, cómo se elabora, cómo se maneja este resumen. En la sesión número 5 ya se trabajó la introducción, como les planteaba anteriormente, además del problema de investigación, que dentro de este problema de investigación, pues en el capítulo 1, pues vamos a ver el planteamiento del problema, ¿verdad? Y ahora nos encontramos aquí. El día de hoy vamos a ver esos objetivos, preguntas de investigación y justificación. Muy bien. El capítulo número 2, vamos a ver el marco teórico. Eso se va a trabajar posteriormente, que en este van los antecedentes, van las bases teóricas y va la hipótesis de la investigación. En el capítulo número 3 vamos a ver la metodología. ¿Y qué va en la metodología? Para que más o menos vayamos teniendo una idea y
Ya los que han visto una investigación o otra tesis digan, pero ¿en qué momento, verdad? ¿En qué momento vamos a ver esta parte de la metodología? Pues no nos vamos a apurar, es paso a paso y el siguiente paso pues la vamos a ver. Y aquí viene el diseño, ¿verdad? El diseño de la investigación. Vamos a hablar un poco sobre la población y la muestra que vamos a trabajar en la investigación, los instrumentos de medición o evaluación dentro de esta investigación y también vamos a ver los procedimientos que vamos a estar desarrollando o cómo vamos a desarrollar esta investigación. Posteriormente, en el capítulo 5, vamos a ver los resultados y la discusión. También las conclusiones y las recomendaciones. Las referencias, pues la sesión pasada abordamos un poco sobre, perdón, la sesión pasada hablamos un poco sobre las referencias, cómo citar, y estuvimos trabajando la doctora Sarita y su servidor en el Mendeley, ¿verdad? Vamos a ver también en otra sesión los anexos y todo esto que vemos acá en pantalla es desde dónde iniciamos, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir paso a paso para que esta investigación no pierda esa calidad de investigación que debe de llevar. Ahora por aquí pusimos una imagen un poco, este, eh, quizás de cómo me encuentro, ¿verdad? Cómo me encuentro en este momento de mi vida. Pues así como ustedes, pues todos hemos pasado por este proceso de tesis y hay un momento donde nos encontramos así como que, es la tesis, es mi vida, es mi economía, mis crisis existenciales, pues todo en algún momento se junta, ¿verdad? Pero nuestra tesis, nuestra investigación, nuestra tesina esta investigación es muy importante y crucial para que parte de estas situaciones de nuestra vida, pues mejoren, ¿verdad? Pues porque es una inversión para a futuro no muy lejano. Y el día de hoy, como les había dicho, vamos a estar abordando qué es la justificación, ¿verdad? La justificación es, eh, es algo muy, muy, muy importante en una tesis. Y ahora les pongo, por ejemplo, miren, cuando nos enfermamos, estamos en casa con gripe, mal del estómago, nos sucedió algo muy, muy, muy mal de salud, ¿verdad? Estamos en casa y no fuimos a la universidad. El día que llegamos, ¿cómo nosotros vamos a demostrar o cómo vamos a justificar que eso es cierto? Pues así, con un justificante, ¿verdad? Del doctor. Él es el que va a avalar que realmente yo estaba enfermo, yo estaba en una situación y es real, ¿verdad? Así, para que más o menos se hagan una idea, pues este papel tiene la justificación dentro de una investigación. ¿Por qué? Porque vamos a preguntarnos en esta justificación por qué la vamos a realizar y para qué la vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, por acá aparece, ¿qué es la justificación? Pues, por aquí, este autor, Chávez, en el año 2017, nos dice que la justificación es un diseño de investigación eh, que se encarga de señalar cómo dicho trabajo podría llegar a esos aspectos importantes. En primer lugar, ofrecer nuevos discernimientos. También actualizar los datos disponibles o buscar nuevas alternativas técnicas o metodológicas, ¿verdad? Pero también nos dice que esta justificación no está completa y se argumenta solamente a favor de la relevancia social y también se debe resaltar la investigación misma, ¿verdad? Es decir, cómo aporta al estado del conocimiento de la disciplina y sobre el tema elegido. Es decir, que esta justificación debe de llevar una metodología, ¿verdad? Y no podemos pues iniciar hablando de algo y terminar en otro tema. Debemos de ser coherentes y precisos, ¿verdad? Ahora, ¿bajo qué escenario podemos realizar una investigación? Bueno, existen varios escenarios y autores como Arias, 2012,
Baena en el 2017, Bernal 2010, Hernández y otros autores en el 2014, Cruz y otros autores en el 2014, pues abordan estos tipos de justificación, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollarla? Entonces, desde la parte teórica o el aspecto teórico, pues vamos a generar esta reflexión y esta discusión académica sobre un conocimiento ya existente, confrontando la teoría contrastando con el resultado, con los resultados, ¿verdad? Y desde la práctica, ¿cómo lo vamos a hacer? Desde esta justificación práctica, pues desde los aportes prácticos directos o indirectos a la problemática real que vamos a estudiar o estudiada, ¿verdad? Ahora, desde lo metodológico o desde metodológica, la creación de un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. O además se plantea una nueva metodología que incluya otras formas de experimentar una o más variables. Desde el tipo social, pues nos plantea o nos hace resolver, nos hace plantear o resolver problemas que afectan a un grupo social. Por ejemplo, el empoderamiento de grupos vulnerables o métodos para la alfabetización de grupos de personas. Por conveniencia, académico, renombre en el campo de la ciencia. Y cuando hablamos de este tipo de justificación desde la parte económica, pues desde la parte económica, desde la que sea comercializable o que ayude a incrementar las ganancias de una empresa. Desde la parte técnica, pues ver los aportes al campo de una disciplina, la creación de nuevos equipos patentables. Y desde la doctrina, pues podemos ver este escenario desde el mercantilismo, la escuela clásica, el marxismo, el keynesianismo, el monetarismo, entre otros, en el campo de la economía. Como acabamos de ver, estos escenarios los podemos realizar dentro de la justificación, desde la teoría, la práctica, la metodología, lo social, la conveniencia, la parte económica, técnica y hasta la doctrina. Más adelante vamos a estar abordando algunos de estos aspectos o algunos de estos escenarios, ¿verdad? En esta sesión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la justificación implica algunas razones que pues se deben de tener en cuenta para realizar la investigación. Primeramente, ¿para qué de este estudio, verdad? Y también, ¿por qué se debe de efectuar? Hernández Sampieri y otros autores, pues también explican la conveniencia de la investigación y también qué son los beneficios que se derivan de esta. Debemos tomar en cuenta que al redactar un tema de investigación en particular, se debe justificar y responder a las siguientes preguntas. En primera, ¿para quiénes es necesaria esta investigación? ¿Verdad? Tenemos que ver para quiénes vamos a realizar nuestra investigación. Número dos, pues, ¿por qué se realiza esta investigación? ¿Por qué yo la voy a realizar? Pues aquí en esta parte, en este apartado de la justificación, yo lo voy a ver. Número tres, ¿para quiénes es conveniente esta investigación? A lo mejor yo tengo
entendido que es conveniente para un cierto población. Sin embargo, tengo que hacer un análisis para ver para quién es conveniente, ¿verdad? Por lo que exponer las razones con un propósito definido y alineado a la investigación, esto no se realiza por simple capricho del investigador o de la investigadora, sino que es para aportar de forma tanto social, económica, práctica o teórica. Asimismo, la justificación en una investigación consiste en responder a una pregunta. Esa pregunta, ¿por qué se propone esta investigación y no otra? ¿Verdad? Las razones de la que las personas investigan pueden ser, como mencionaba anteriormente, pues pueden ser científicas, estas pueden ser sociales, pueden ser políticas, pueden ser académicas, pueden ser personales o profesionales. Entonces, cada uno o cada una de ustedes en su investigación va a determinar las razones por las cuales está investigando o va a realizar esta investigación. Y entonces, en esta parte de la justificación, tenemos que expresar, ¿verdad? ¿Por qué se propone esta investigación y no otra? Yo decidí que es en corte científico o de un corte político, entonces yo tengo que justificar bien esto, ¿verdad? Sustentarlo para poder tener pues una credibilidad también, ¿no? De mi investigación. ¿Cómo escribir la justificación de una tesis? Pues por acá tenemos como unos parámetros o unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la situación problemática que se pretende investigar? ¿Verdad? Tenemos un ejemplo aquí y dice, ¿cuál sería esta situación problemática? Pues tenemos un ejemplo de violencia escolar que es en algunos clima estudiantil, ¿verdad? Y si leemos esta parte, pues, ¿cuál sería esta problemática? Los episodios de violencia escolar, algunos graves, de los que se han hecho eco en los medios de comunicación y que ha propiciado un clima de temor y preocupación sobre lo que se está ocurriendo entre los estudiantes. Ahora, ¿cuál es la importancia y actualidad que tiene el tema o problema que se va a esclarecer? ¿Qué va a hacer? Pues resulta de especial interés conocer cuáles son los tipos de conductas violentas más habituales en los centros educativos y a partir de ahí adoptar las medidas que permitan prevenir el acoso, amparar a sus víctimas y frustrar el inicio y la consolidación de las conductas violentas en el aula. Ahora, ¿qué se va a realizar? Pues por aquí en este ejemplo vamos a ver, la presente investigación surge de la necesidad de estudiar el acoso escolar en preparatoria general pública, con el propósito de identificar la cantidad, perdón, de casos ocurridos en las distintas modalidades de maltrato entre pares, tal como lo informan los propios estudiantes, así como las estrategias de prevención adoptadas por las instituciones y los profesores ante este tipo de conductas antisociales. Si nos damos cuenta en la redacción, pues va en párrafos, ¿verdad? Párrafos pequeños que se van pues dividiendo, pero que además de eso, cuando vemos pues el color de letra, acá con la pregunta, vamos haciendo un enfoque, ¿verdad? Vamos dando un esclarecimiento de cuál es la situación problemática, em, de cuál es la importancia y la actualidad que tiene este tema que estamos viendo, si es relevante, si es llamativo, ¿verdad? Si es preocupante y qué se va a realizar. Entonces, más abajo en este párrafo, pues planteamos desde la investigación qué necesidad tenemos para poder investigar sobre este tema. Entonces, iniciamos sobre un tema específico
y así vamos dando secuencia a en nuestra justificación sobre el mismo tema. Es decir, no podemos variar de un tema e irnos saltar a otro tema o hablar de otros aspectos. Y posteriormente, más adelante, vamos a ver algunos ejemplos de justificaciones que hemos revisado aquí en la Universidad Politécnica de Texcoco. Bueno, para continuar con esta redacción, pues nos hacemos la pregunta de ¿cuáles son los beneficios sociales del trabajo? En esta justificación, pues nos dice que la investigación busca proporcionar información que sea útil a toda la comunidad educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la institución y las formas de prevenirlo, ¿verdad? Y también nos hacemos esta otra pregunta: ¿cuáles son los beneficios metodológicos y disciplinares de esta investigación? Pues aquí es donde vamos a decir que debido a que se cuenta con suficientes estudios de alcance nacional sobre el fenómeno, el bullying, y sus estrategias de prevención, el presente trabajo es conveniente para afianzar un mayor conocimiento sobre la ocurrencia de cada tipo de caso, sus características y las necesidades de intervención. Por otra parte, la investigación contribuye a ampliar los datos sobre el caso acoso escolar para constatarlos con otros estudios similares y analizar los posibles variantes según el género, el grado o curso, el nivel socioeconómico, la gestión del centro, es decir, ya sea privada o pública, y el contexto. Si vemos, le vamos dando una importancia de qué, ¿verdad? De qué beneficios va a traer esta investigación, pero también cuáles son las aportaciones, ¿verdad? Que va a tener esta investigación, en qué contribuye, qué nos va a aportar, ¿verdad? Y si continuamos, pues aquí más en el último párrafo, pues nos dice que el trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que podrían realizarse futuras investigaciones que utilizarán metodologías compatibles, de manera que se posibilitarán análisis conjuntos, comparaciones entre periodos temporales concretos y evaluaciones de las investigaciones que que se estuvieron llevando a cabo para la prevención y erradicación del del acoso escolar. La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Aquí, pues en este último párrafo, lo que nos está es ya replanteando o poniendo en contexto de la metodología que vamos a usar, ¿verdad? De otras investigaciones que se han realizado, de esta investigación que se está realizando y que se podría replicar, ¿verdad? Esta investigación para erradicar o para contribuir a erradicar el acoso escolar. Entonces, de esta forma, podemos, con estas preguntas que les acabo de mencionar, pues anteriormente, y las que les acabo de mencionar ahora, pues podemos elaborar nuestra justificación, ¿verdad? Es como, son preguntas como guías para ir respondiendo a cada una de esta metodología, beneficios, en qué contribuye nuestra investigación y qué estamos aportando con esta. Existen tipos de justificación. Dentro de estos tipos de justificación, vamos a ver tres, como los había mencionado anteriormente, pues teórica, la justificación práctica y la justificación metodológica. La justificación teórica se basa en el tema que se abarca, carece de las teorías o bases científicas, ¿verdad? Aquí lo que va a hacer la persona que investiga es que puede elegir cuándo quiere enriquecer el conocimiento por el fenómeno estudiado, debido a la ausencia de teoría sobre este tema, ¿verdad? Cuando hablamos también, por ejemplo,
Aquí la propiedad familiar de inversiones institucionales y desempeño empresarial. El caso de Indonesia. En cuanto al aporte teórico, pues sería analizar y contrastar las teorías sobre la propiedad familiar de inversiones institucionales, desempeño empresarial, el caso Indonesia. Otro ejemplo puede ser las teorías del comercio internacional ante el proteccionismo económico, el caso Cuba. En el aporte teórico, pues vamos a analizar y contrastar las teorías del comercio internacional ante el proteccionismo económico, el caso Cuba. ¿Ven? Aquí vemos algunos ejemplos y qué aporte teórico pues vamos a estar manejando. En cuanto a la justificación práctica, pues existe un problema que el investigador o investigadora es capaz de observar, ¿verdad? Por lo que el investigador va a implementar o va a intervenir sobre este problema para mejorarlo, ¿verdad? ¿Qué va a buscar? Mejorar algunas situaciones en particular de su investigación. Por ejemplo, investigación dirigida a los consumidores sobre las compras online en tiempo de COVID 2019. ¿Cuál sería este aporte práctico? Pues que ayudó a perfilar mejor la oferta de venta online por parte de las empresas e inclusive sirvió para que se crearan empresas que solo tuvieran como modelo de negocio la venta online. Vemos este ejemplo claramente, donde está el aporte práctico, ¿verdad? Cuando hablamos de la justificación metodológica, pues, ¿qué nos va a permitir que el investigador cree nueva metodología para solucionar los problemas encontrados? Aquí, el investigador o investigadora lo que va a hacer es que va a plantear esta justificación cuando ha utilizado un método nuevo, ha creado un nuevo instrumento o ha invertido sobre el problema de forma innovadora, ¿verdad? Cuando hay ausencia de las bases metodológicas. Por ejemplo, ustedes van a aplicar, a abordar sobre su tema y van a crear un nuevo instrumento de evaluación o medición, pues esta parte de justificación metodológica aquí debemos de plantearlo. Si crean un nuevo instrumento, si crean un nuevo método, si crean algo innovador, pues en esta parte de la justificación vamos a plantearlo, en la justificación metodológica. Ejemplos, pues la determinación de los factores de emprendimiento internacional se realizará con un grupo focal de modo que pueda conocerse a fondo las razones que tienen los recién graduados. Aquí, ¿cuál sería el aporte metodológico? Pues que se debe hacer énfasis explicando las ventajas de utilizar el grupo focal en comparación con otras metodologías. Bueno, por acá, Hernández y otros en 1997, en este libro de metodología de investigación, nos plantea aspectos claves en una justificación. De cierta manera, ya hemos ido revisando, retomando todo, algunos de esos aspectos, y ahora aquí, pues, nos menciona que son aspectos claves, ¿verdad? Muy importantes en la investigación, de la justificación, ¿verdad? De la investigación. Pues, número uno es la conveniencia. Aquí vamos a ver el para qué sirve y cuál es su conveniencia, ¿verdad? En el número dos nos dice qué es la relevancia social. ¿Qué vamos a estar viendo aquí? ¿Cuál es su relevancia para la sociedad? ¿Verdad? ¿Quiénes se benefician en esta investigación?
y qué proyección social tiene esta investigación. Entonces, en esta parte de la justificación, pues vamos a ver esta relevancia social. También la relevancia práctica. En la relevancia práctica, pues vamos a ver, ¿ayuda a resolver algún problema práctico esta investigación? ¿Tiene implicaciones para resolver el problema planteado? Entonces, todas estas preguntas nos las vamos a ir haciendo a la medida que vamos a ir redactando nuestra justificación. Como número 4, nos plantea el autor que es el valor teórico. Cuando hablamos del valor teórico, estamos viendo si se logra llenar algún hueco del conocimiento, ¿verdad? Hablábamos ahorita de la parte, pues, teórica, ¿verdad? Y también si se puede conocer en mayor medida a las variables. Entonces, esta parte del valor teórico es muy importante y es fundamental también en esta justificación, ¿verdad? Pues, ¿qué hay escrito? ¿Qué falta por escribir? ¿Qué variables vamos a utilizar? ¿Verdad? Además, también se ve el número 5, que es el valor metodológico, y aquí vamos a ver si se puede crear un nuevo instrumento de recolección de datos, como hablábamos anteriormente, y sugiere un mejor estudio de la población. Como mencionaba, en este apartado metodológico, pues es donde nosotros vamos a quizás plantear esta aportación desde un instrumento de recolección de datos, desde una nueva teoría quizás, o un nuevo, eh, algo que hayamos creado nosotros, que sea nuevo y relevante, tanto para el aspecto personal como para el aspecto social, ¿verdad? En general, en cuanto a nuestro tema de investigación. También plantea el autor que es muy difícil que una investigación responda positivamente a todas las interrogantes y que a veces solo responde a un criterio, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta esto, pues a lo mejor no hago una aportación, pero sí veo esos huecos, ¿verdad? Esa deficiencia que hay por ahí del tema en la parte teórica. Pero sí es importante mencionar para qué sirve, cuáles son sus conveniencias, quiénes se benefician, ¿verdad? Y qué ayuda a resolver esta investigación. Ahora, algo muy importante porque la extensión de la justificación de una tesis de grado o una tesina puede variar según la naturaleza de la investigación, las normas académicas y las pautas específicas de la institución educativa. Bueno, esta justificación, pues, se espera que tenga al menos una página y no más de 3 páginas. También tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro director de tesis, dependiendo de cómo es que estamos viendo en esta investigación, ¿verdad? La relevancia del tema. Ahora vamos a ver algunas razones por las que la justificación en una investigación es importante. Número 1, proporciona una base sólida para la investigación. Como número 2, garantiza que la investigación se realice de manera rigurosa y fundamentada. Número 3, delimita el enfoque de la investigación. Número 4, ayuda al autor o autora a centrarse en los aspectos más importantes del tema de investigación y permite contextualizar la investigación, ¿verdad? Como número 6, pues sitúa el tema de investigación en un contexto más amplio y demuestra cómo se relacionan los conocimientos sobre el tema. Además que identifica algunas metas en la investigación, así como convence y persuade al lector. Entonces,
esto que aparece en pantalla es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las razones que tenemos que tener eh, para por qué vamos a hacer esta justificación en mi investigación, ¿verdad? Si ven, son aspectos que pues nos ayudan a delimitar, a identificar, a persuadir tanto al lector, ¿verdad? Y nos proporciona esas bases sólidas que tienen que tener esta investigación. Bueno, también nos plantea Álvarez 2020 que una buena justificación asegura que la investigación no solo sea interesante, sino que también sea relevante y útil, ¿verdad? Asimismo, puede captar la atención del lector y convencerlo de la relevancia e importancia de la investigación. Anteriormente hablábamos de esta secuencia que tiene que tener, ¿verdad? Los párrafos, cómo van estructurados, qué nos va aportando, cuál es la relevancia para que el lector se vea atrapado, ¿verdad? Para que sepa también de qué se está abordando. Por lo que debe de llevar una estructura y un formato. Pues, ¿cómo se redacta una justificación? Pues primeramente se presentan en párrafos distintos y divididos. Se recomienda que cada párrafo tenga entre 5 y 10 líneas, que no hable de otro tema que no sea de sus variables de estudio y que justifique de forma real, viable y verídica. Eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, ejemplos de cómo se redacta una justificación. Pues se debe responder estas preguntas. Sin embargo, en la redacción no se colocan. Estas van a ir, nos las hacemos nosotros para ir elaborando esta justificación, por lo que lo primero que debemos de hacer es preguntarnos por qué vamos a hacer esta investigación. Número dos, ¿para qué la vamos a hacer? Número tres, ¿qué problemática va a resolver esta investigación? Número cuatro, ¿cómo se va a hacer esta investigación? ¿Verdad? Y por aquí nos aparece un ejemplo en pantalla de de un tipo de justificación. Por ejemplo, el tema del empoderamiento femenino en la producción florícola del municipio de Texcoco, Estado de México, del periodo 2020-2023. Y si vamos viendo las preguntas por colores, ¿por qué? Vamos a ver el propósito de la investigación. ¿Para qué? Pues, ¿qué nos dice o dicha investigación, para qué se va a realizar? ¿Qué problemática resuelve? Pues, en ese sentido, pues, va a justificar, ¿verdad? Justifica plenamente todo esto, las características, el origen del empoderamiento femenino y la producción florícola. ¿Y cómo se va a hacer esta investigación? Pues aquí nos va a decir que para lograr el alcance de esta investigación es necesario hacer hacer uso de una metodología con perspectiva de género a determinados grupos focales, ¿verdad? Entonces, más o menos, esa debe ser la estructura de cómo redactar una justificación en nuestra investigación. Ahora, ¿qué no debemos de hacer en el momento donde que redactamos nuestra investigación? Pues, primeramente, vamos a evitar el uso de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de cualquier tipo de inteligencia artificial, y aquí ponemos el chat GPT o GPT, que lo abordamos pues, en la sesión número 2. Sin embargo, ¿por qué hablamos de esto? Porque la doctora Arelli nos ponía ejemplos con cómo con el chat GPT o GPT podemos usarlo para mejorar la redacción, ¿verdad? En la introducción. A veces hacemos una redacción, no está muy coherente, se la ponemos ahí, el chat GPT nos ayuda a mejorar esa redacción. Pues sí, pero acá en la justificación no, no, no vamos a usarla. ¿Por qué? Porque esta es el por qué, ¿verdad? ¿Y para qué
estamos haciendo esta justificación, esta investigación. Entonces, si nos ponemos a ponerle ahí al ChatGPT que nos mejore la redacción o nos dé la justificación, pues podemos caer en lo que es el plagio, que también hablaba la doctora el, eh, Eli en algún momento, ¿verdad? O el autoplagio, ¿verdad? Porque no, una vez que realizamos esta justificación, estamos teniendo en cuenta todos esos aspectos que hemos visto anteriormente. Y tenemos que ir viendo cada uno cómo va engranando, cómo va a funcionar en nuestra investigación. Por lo tanto, en este apartado, no es aconsejable que usen ningún tipo o algún tipo de inteligencia artificial. Acá le mencionamos el ChatGPT porque es el más básico al cual vamos pues corriendo, ¿verdad? Que nos ayude. La justificación en una tesis de comercio. Por aquí hay un ejemplo. Dice patrimonio cultural y el plagio en la industria textil autóctona de México. Aquí vemos la justificación, los párrafos, cómo comienzan, ¿verdad? Y tiene de 5 hasta 10 párrafos aproximadamente y van delimitando, ¿verdad? El, el para qué de la investigación, el por qué de la investigación, qué aporta esta investigación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esta claridad dentro de la estructura de la justificación, ¿verdad? Y hablaba que es de 1 a 3 páginas. En este caso, pues está correcto. Sin embargo, vemos por acá otro ejemplo de justificación de tesina de comercio que aborda sobre el plan de exportación para el producto Loción Florida de la marca Beauty Natural Body con destino a Whitby, Ontario, Canadá. Aquí se recomienda que cada párrafo pues tenga entre 5 a 10 renglones, ¿verdad? Sin embargo, miren lo que aparece acá, pues está todo aglomerado en la justificación. Comienzan a hablar sobre la creación de la exportación, lo que permite la empresa. Sin embargo, pues plantean también algunos datos, por lo que se hace muy tedioso para el lector, pero también en cuanto a la estructura de cómo se debe de elaborar o escribir la justificación. Recordando que tenemos que ir viendo cada uno de estos apartados, ¿verdad? No podemos iniciar hablando de algo y de un tema y más adelante pues cambiar la estructura o la secuencia lógica de lo que estamos escribiendo, ¿verdad? De este tema. Entonces, eso no puede pasar, ¿verdad? También vemos otro ejemplo de justificación de una tesis de administración. Aquí, pues, está mejor elaborada, que es sobre el contexto del trabajo productivo en la dirección de las empresas micro y pequeñas y medianas. Aquí, pues, inicia hablando sobre eh, la incursión de la mujer en la fuerza laboral, ¿verdad? Y pues también cómo ha surgido, ¿verdad? Eh, el aumento en cada año. Y así, posteriormente, en el otro párrafo, pues aborda que actualmente se ha recorrido un gran camino, sin embargo, no es suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué está hablando acá? De la parte teórica, quizás, de la parte práctica, que no hay todavía, dice ahí, no es suficiente, por lo tanto, ¿qué va a hacer en la investigación? Pues va a ampliar, va a aportar un poco más sobre este tema. Otro ejemplo de justificación de la tesina de administración. Por aquí comienza igual, planteando desde cómo está actualmente este tema y posteriormente en cómo se encuentra el estudio, ¿verdad?, de la población a nivel nacional y posteriormente, pues, qué va a aportar, ¿verdad? ¿Qué va a aportar en esta investigación? ¿Qué se va a aportar? ¿Cuáles son las necesidades que hay de este tema?
para poder sustentar esta investigación. Otro ejemplo es la tesis, una tesis de logística. Aquí vemos el apartado de justificación sobre la optimización de procesos en operaciones logísticas de centrales de abasto en México, ¿verdad? Entonces por aquí comienza a hablar en la investigación. Sin embargo, miren, hace párrafos muy extensos. Comienza hablando de la importancia en las centrales de abasto y más adelante, pues menciona también otra parte de la eh, horticultura en México. Entonces tenemos que tener una idea de dónde iniciamos y si vamos a hablar dentro de nuestra justificación ya de temas particulares, pues debemos de ser muy cuidadosos a la hora de mencionarlo, ¿verdad? Cuando vamos a mencionar estos datos, también y cuando vamos a afirmar algo dentro de la justificación. Recuerden que debemos de citar todo lo que tomemos de otro lugar, de otra revista, de otro artículo científico o de libros o de de alguno de esos repositorios. Por ejemplo, la INEGI, que da que, que da algunos datos por ahí. A veces tomamos, pero no sabemos de qué año, no ponemos, no vemos si realmente es la página de la INEGI, ¿verdad? Del INEGI. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en en este aspecto en cuanto a la redacción de nuestra justificación. Otro ejemplo aquí en la tesis de logística, y este creo que es de los últimos, pero miren qué bien elaborado, qué bien planteado, remarcado se ve cada uno de los párrafos, cómo va abordando desde la aportación, desde lo que existe actualmente, desde este alcance que va a tener también la investigación, ¿verdad? Y lo que se requiere tener, ¿verdad? Para un mejor control de en cuanto a este tema de tesis. Entonces, más o menos esta es la idea de lo que se quiere que ustedes lleguen a lograr hacer en su investigación, en su tesis o tesina, ¿verdad? Porque hemos visto ejemplos de tesis, ejemplos de tesina, en este caso es la tesina de logística y la elaboración e implementación de un programa de posturas en el área de operaciones de la empresa Red de Transporte de Oriente, SACB Transder, Transred. Bueno, para ir cerrando un poquito, pues esta parte, ¿qué no queremos que les ocurra en esta situación? ¿Verdad? Pues por acá pusimos una imagen un poco, quizás un poco divertida, un poco confusa, un poco, como que, si me pasa, no me pasa, me estará pasando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no queremos que les ocurra en esta situación. Por lo que la justificación tiene estos elementos dentro de esta que debemos de seguir para que esté bien redactada, bien sustentada. Recordemos que esta justificación es lo que va, por así decirlo, ya lo dice la palabra, a justificar toda nuestra investigación, ¿verdad? Las aportaciones, la metodología, a quién va dirigida, cómo la vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien claros, precisos y coherentes a la hora de la redacción en nuestra eh, justificación. Bueno, y ahora vamos a dar 5 minutos de receso. Son las 6 de la tarde, 6 en punto. Tenemos hasta las 5 con 5 minutos para regresar y continuamos con la doctora Sarita. Gracias, doctor. Entonces regresamos 6:05, por favor. Gracias, doctora.
Doctora Sarita, antes de que inicie, recordarles a todos los participantes de la microcredencial que estén al pendiente del registro de su asistencia. Recuerden que más o menos colocamos por ahí de las 6:20, 6:25, para que no se les vaya a pasar, por favor. Gracias, doctora. No, al contrario, muchas gracias, doctora Elizabeth, por recordarnos. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. ¿Ya se visualiza mi pantalla? Sí. Ok, Ya. bueno. ¿Me escucho bien? Sí, Sí, también. doctora. Ok, bueno, vamos a continuar. Ya estamos a la mitad de lo que va a ser esta sesión número 7 con respecto a abordar los temas que integran, perdón, los apartados que integran lo que es la matriz de congruencia que ya se les estuvo proporcionando. Desde la sesión número 5 comenzamos con la doctora Areli, nada más es para recapitular. Ella mencionó y dio los pasos de cómo en ese sentido se puede elaborar una introducción y el planteamiento del problema. Básicamente en eso se enfocó. Bueno, sabemos que obviamente en la matriz de congruencia no va en lo que es la introducción, sin embargo, es la estructura como tal que se va siguiendo para la elaboración de tesis y tesina. Hasta ahorita, y retomando también lo que dijo el doctor Fleider, hemos visto lo que es para lo que es la matriz de congruencia en la sesión 5, lo que es el planteamiento del problema, que más o menos vamos a decirlo que ya podríamos tener un avance importante con respecto a ya plantear su problema. También el día de hoy ya el doctor Fleider abordó sobre qué es la justificación, más o menos en el sentido de responder a dos interrogantes importantes, el por qué y para qué estoy realizando ese tema, esa investigación. Prácticamente es eso y lo enfocó con respecto, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos indispuestos de salud, pues vamos al médico y nos recetan un justificante. Y en el justificante, ¿qué pasa? Pues ahí están las razones del porqué de nuestra enfermedad y básicamente los medicamentos que debemos tomar. Entonces, más o menos en ese sentido es como se va a trabajar lo que es la justificación, el por qué y para qué están investigando este tema o esta temática en particular. Y ahora vamos a darle paso a lo que son los objetivos. En este sentido, para lo que es la tesis y tesina, vamos a ver que de acuerdo a la estructura, nada más se recomienda la elaboración de un objetivo general y más o menos 3 a 4 objetivos específicos que ahorita lo vamos a ir viendo y a la par las preguntas de investigación que van coordinadas con lo que son los objetivos que ahorita los vamos a ver. Entonces, los objetivos. Bueno, ¿qué son los objetivos? Aquí hay varios autores como Bastidas, Flores Tobón y Osegueda que mencionan más o menos, vamos a decirlo así, la definición de lo que son los objetivos. Los objetivos, dice Bastidas, que pueden ser, deben ser, perdón, claros, realistas, alcanzables. Sobre todo eso, que sean muy alcanzables. No vamos a decirlo en ese sentido, no vamos a estar elaborando objetivos que no tengan el alcance o que no tengan nada que ver con el tema. Y ahorita lo vamos a ir viendo porque como todo, hay un orden y hay una estructura. No podemos, vamos a decirlo así, no podemos empezar con la elaboración de nuestros objetivos, no sé, por decir algo. Voy a evaluar, no puedo comenzar con mi primer objetivo diciendo que voy a evaluar. No, voy a identificar, todo lleva un orden. Entonces, más o menos es lo que vamos a ver en esta sesión. Y, por ejemplo, Osegueda dice que el objetivo es aquella acción para solucionar el problema. Lo importante de plantear los objetivos es que no solamente con detectar el problema se termina, sino que tienen la función de indagar e investigar acerca del problema y ahorita vamos a abordar algunos ejemplos. Entonces, más o menos, esa es la definición de objetivos. Entonces,
¿Cómo escribir los objetivos en una tesis o tesina? En primera instancia, los objetivos se basan en 3 aspectos: el qué, el cómo y el para qué. En ese sentido, se van a ir elaborando, vamos a decirlo así, o construyendo lo que son los objetivos para una tesis o una tesina. En segundo lugar, vamos a ver que se utiliza un verbo en infinitivo, ¿ok? Que termine en ar, ir, etcétera, ¿ok? A eso se refiere con un verbo en infinitivo. No podemos decir, que ahorita lo vamos a ver, si vamos a realizar una evaluación, no podemos decir que nuestro objetivo va a ser evaluación. Va a ser evaluar, ¿por qué? Porque se tiene que redactar con un verbo en infinitivo, como se está ahí visualizando. Como tercer punto, tenemos que determinar, por ejemplo, si queremos trabajar con un tema en específico, para proponer estrategias de inclusión con perspectiva de género. Más o menos esa es la temática que yo pretendo abordar. Entonces, ¿cómo podría ser para poder empezar a elaborar o a escribir uno de mis objetivos? Entonces, uno de mis objetivos podría ser, si yo quiero trabajar con esta cuestión de las estrategias de inclusión con perspectiva de género, entonces uno de mis objetivos podría ser determinar la participación política de las mujeres en una comunidad X en Oaxaca a partir de entrevistas y grupos focales. Entonces, ya le estoy dando los elementos, vamos a decirlo así, a mi verbo para que me ayude a entender en ese sentido cuáles son estas estrategias de inclusión con perspectiva de género. Ya le estoy dando más contexto, más información a mi verbo. Mi verbo en infinitivo, que es determinar. Entonces, básicamente es eso, contestar estos 3 aspectos, que son qué, cómo y el para qué, que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿cómo redactar los objetivos de tu investigación? Por ejemplo, para el objetivo siempre se plantea, para el objetivo general, ahí son cuestiones de ortografía, para el objetivo general siempre se plantea uno solo y responde a la pregunta de qué se trata el proyecto o tema de investigación. También es importante tener en cuenta que los objetivos deben caracterizarse por ser alcanzados a lo largo del informe o al finalizar. Ejemplo, si el objetivo general es proponer un servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas para mejorar el rendimiento, entonces no serviría como un objetivo específico mejorar las instalaciones eléctricas para perfeccionar el rendimiento, dado que corresponde a un propósito que no es posible verificarse o que no es alcanzable. Entonces, si nos damos cuenta, partimos de un objetivo general que es proponer un servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas para mejorar el rendimiento. Y si nos vamos al segundo nivel, que son los objetivos específicos, estamos proponiendo mejorar las instalaciones eléctricas para perfeccionar el rendimiento, dado que corresponde a un propósito. Sabemos que esto no va a ser posible o va a ser un objetivo, vamos a decirlo así, que no va a ser alcanzable, o que no va a ser viable. Por ejemplo, la redacción del objetivo general, como de los objetivos específicos, responde a la siguiente pregunta, que ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. El verbo en infinitivo, esta fórmula, más un objeto, más una finalidad. Básicamente, esa es la formulita que nos puede ayudar para elaborar nuestro objetivo general, que por lo regular es 1, y más o menos 3 a 4 objetivos específicos. Por ejemplo, el objetivo general podría ser, si hablamos de esta temática del servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas para mejorar el rendimiento, un objetivo general podría ser identificar, tengo mi verbo, lo vamos a decir así en infinitivo, identificar la infraestructura necesaria para sustituir un parque vehicular X por vehículos eléctricos en la región metropolitana. ¿Ok? Ya tengo más información sobre lo que estoy, vamos a decir, identificando con respecto a un servicio de mantenimiento en particular. Y si me voy a los objetivos específicos,
Puede ser otra propuesta. Describir como mi primer verbo, después determinar y después evaluar. En este orden deben de ir. No puedo empezar mi objetivo específico primero con evaluar y después con describir. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. Primero, no sé o desconozco algo, entonces describo el funcionamiento de tales vehículos eléctricos con la finalidad de que se identifiquen los dispositivos que los componen, que son propensos a fallas para la reparación o cambio. Pero ya tengo aquí elementos para que yo pueda entender y pueda identificar la infraestructura necesaria para sustituir el parque vehicular por vehículos eléctricos en una determinada región. Entonces, voy a describir cómo funcionan estos vehículos eléctricos, ya tengo los elementos, voy a determinar, después de describir, voy a determinar la cantidad de estaciones de carga mínima para el parque vehicular que garantice la provisión de energía de los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de ese funcionamiento de los vehículos eléctricos. Y por último, voy a evaluar qué tan factible es el cambio de los servicios técnicos actuales y de los servicios de autos eléctricos que garanticen una asistencia técnica. Entonces tiene un orden como tal, lo vamos a decir así. Si yo quiero hablar de un tema en específico, sobre todo identificar una infraestructura necesaria, debo de tener los elementos, vamos a decirlo así, para poder ir elaborando nuestros objetivos específicos con verbos en infinitivo que nos ayuden a tener este orden. Vuelvo y reitero. Primero describo, no primero voy a evaluar, no tiene lógica. Primero describo o identifico, también podría ser, pero sin embargo, pues en el objetivo general ya tenemos, vamos a decirlo, este verbo, que es identificar la infraestructura. Como ya tengo este verbo empleado, que es en el objetivo general, identificar la infraestructura, entonces voy a empezar en ese sentido a dividir, lo vamos a decir así, o a estructurar en un segundo nivel, que sería el describir el funcionamiento, el determinar la cantidad de estaciones y el evaluar. Si yo describo el funcionamiento de esos vehículos, si determino la cantidad de estaciones de carga con respecto a la energía de esos vehículos eléctricos y si evalúo qué tan factible es, todo esto obviamente me va a dar la respuesta para que yo pueda identificar la infraestructura que es necesaria para sustituir un parque vehicular X por estos vehículos eléctricos en una determinada región. Entonces, vamos a decirlo que más o menos de esta manera es como se redactan los objetivos de la investigación. Vuelvo a reiterar que la formulita nos dice que primero tiene que ser un verbo en infinitivo seguido de un objeto y una finalidad. Entonces, eso nos va a ayudar para poder ir elaborando nuestros objetivos, tanto nuestro objetivo general como nuestros objetivos específicos. Continuamos. Entonces, hay otra formulita también, que esta es un poquito más, vamos a decirlo así, un poco más, más específica respecto a la anterior. Aquí nos dice que también otra de las fórmulas que nos va a ayudar para poder elaborar o, en ese sentido, escribir nuestros objetivos, tanto en general como en específico, es igual empieza con la misma dinámica que es un verbo en infinitivo. Y este verbo en infinitivo quiere decir que tiene que tener terminación ar, o ir, ¿ok? Y después seguido de un objeto, después seguido de un indicador, de una condición y de un tiempo. Si recordamos la diapositiva anterior, nada más eran tres, vamos a decir, elementos, que era verbo en infinitivo más el objeto más una condición, ¿ok? Y aquí nos está dando otros dos elementos, los vamos a decir así. Entonces, se comienza con un verbo en infinitivo, seguido del objeto, más el indicador,
más la condición, más el tiempo. Por ejemplo, yo quiero hacer un análisis de los efectos de la toxicidad del tabaquismo en menores de edad mediante la revisión de expedientes clínicos durante el periodo 2021 al 2023. ¿Qué tengo? Tengo el verbo en infinitivo. No voy a decir análisis, digo analizar, porque mi verbo es en infinitivo y tiene que terminar en ar, er o ir. ¿Ok? Si es un análisis, mi verbo va a ser analizar. Analizar los efectos, ya tengo el objeto, son los efectos, el indicador, la toxicidad del tabaquismo en menores de edad. La condición, voy a revisar expedientes clínicos en un determinado periodo de tiempo y es más específico. Si me voy al otro ejemplo, igual. Voy a hacer un análisis del empoderamiento femenino, de la producción florícola, retomando el ejemplo que abordó el doctor Fleider, a través de las participaciones en los espacios públicos durante el periodo 2020 al 2023. Si se dan cuenta, aquí ya está un poco más específico. ¿Por qué? Porque nos permite, en ese sentido, vamos a decir, integrar lo que es la condición, que es la característica, y lo que es el tiempo. El tiempo en el que se logrará en ese sentido el objetivo o el tiempo en el que se va a hacer el estudio, vamos a decirlo así. Entonces, esa es otra de las fórmulas que nos pueden ayudar para ir elaborando nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Entonces, vamos a continuar. Acá. Verbos que expresan objetivos en los diferentes niveles de estudio. Hemos escuchado hablar sobre lo que es la taxonomía de Bloom, ¿ok? Y aquí vamos a decir que esta taxonomía de Bloom habla sobre la identificación y selección del verbo que se utilizará en un enunciado de los objetivos de estudio que deberá tenerse en cuenta, sobre todo cuando se plantea en ese sentido. Va a depender obviamente de la investigación y más o menos por ahí podemos ir siguiendo ese orden o esa lógica de acuerdo a cómo lo indica la taxonomía de Bloom. Más o menos lo que les comentaba. No tiene lógica que si yo voy a realizar una evaluación, mi primer objetivo específico va a ser evaluar. No tiene lógica, no tiene sentido. Primero voy a identificar, primero voy a hacer un análisis y después voy a evaluar. A eso se refiere la taxonomía de Bloom cuando indica que hay un orden como tal, una lógica como tal a seguir. Perdón. Entonces, si partimos, como se puede ver en la imagen, empezamos que hay un conocimiento como tal, va escalando a una comprensión. El conocimiento, bueno, conozco de mi tema o de la temática que yo quiero en ese sentido estudiar, analizar. Entonces tengo conocimiento de ese tema en específico. Después ya paso al otro orden donde voy a comprender, vamos a decir, este conocimiento que ya tengo. Cuando ya comprendo ese conocimiento, puedo aplicarlo. Y cuando yo puedo aplicarlo, puedo hacer un análisis, puedo en ese sentido realizar una síntesis y puedo evaluar. Entonces, vuelvo a reiterar, no podemos empezar evaluando y después comprendiendo. No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces, a eso hace referencia la importancia de tener un orden para la elaboración de los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Por ejemplo, algunos verbos que se utilizan en la taxonomía de Bloom son recordar, puede utilizarse verbos como definir, repetir, registrar, memorizar, relatar, subrayar, identificar. Estos nos pueden ayudar, vamos a decirlo así, que están en esta misma línea. Si yo digo que quiero recordar, puedo utilizar el verbo definir, repetir, memorizar, que están acordes con lo que menciona Bloom. Si yo quiero comprender, o en ese sentido mi estudio es a nivel de comprender, los verbos que yo puedo utilizar pueden ser interpretar, describir, reconocer, explicar, informar, revisar, de acuerdo a lo que se indica en la taxonomía de Bloom. Si yo
vamos a decirlo así, mi tema de investigación va a ser más en tanto a una aplicación, la aplicabilidad. Entonces, cuando yo estoy haciendo uso del verbo aplicar, puedo utilizar los otros verbos de acuerdo a la taxonomía de Bloom, que puede ser emplear, utilizar, dramatizar, ilustrar, dibujar, esbozar. Entonces, estos verbos también me van a permitir a mí entender cuando se está hablando de aplicar. Cuando se está hablando de analizar o de un análisis como tal, lo que les comentaba, se puede en ese sentido hacer uso de los verbos analizar, por obviedad, distinguir, diferenciar, si es a nivel de análisis. Entonces, podemos utilizar estos verbos de analizar, vuelvo a reiterar, distinguir, diferenciar, inspeccionar, probar, comparar, constatar, criticar, examinar. Si es a nivel de evaluar, puedo utilizar, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, verbos como evaluar, obviamente, juzgar, clasificar, estimar, valorar, seleccionar, escoger y medir. Más o menos en ese sentido es como se puede, vamos a decirlo así, ir trabajando con estos verbos de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Y por último, crear. Entonces, cuando se trata, vamos a decirlo de esta manera, que se va a crear o la creación de algo en un tema de investigación, podemos utilizar, de acuerdo con Bloom, verbos como planear, posponer, diseñar, formular, construir, crear, organizar, dirigir, preparar. Son estos, vamos a decirlo así, estos niveles, porque eso lo plantea Bloom de acuerdo a su taxonomía, que de acuerdo a estos niveles, estos verbos son los que podemos utilizar. Vuelvo y reitero. Si vamos en el orden, no, primero no voy a crear y luego recordar, no tiene lógica, ¿ok? Entonces, por eso esta es, vamos a decirlo así, estipulada esta taxonomía. Tiene un orden como tal, como se puede visualizar ahí en la diapositiva. Empezamos de un conocimiento, vamos a comprenderlo, vamos a aplicarlo, podemos hacer un análisis y una síntesis y por último evaluamos. Vuelvo a reiterar, no primero voy a evaluar si ni siquiera he comprendido qué voy a evaluar. En este orden y en esa dinámica es también cómo se aplica para poder ir elaborando o escribiendo su objetivo general y sus objetivos específicos. Continuamos. Como ya hablamos de la taxonomía de Bloom, ahora vamos a hablar de esta taxonomía digital. Así como ya mencionamos los verbos, que son los que ya hemos abordado, pero aquí Delgado, Huelva y Aliaga mencionan sobre esta taxonomía digital de Bloom, que ya los vimos. Entonces, que va desde las habilidades de pensamiento de nivel inferior, fue error de dedo, no es interior, es inferior, hasta habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, empezamos, ya lo mencionamos, recordar, por ejemplo, utilizar viñetas, resaltar, marcar, participar en una red social, marcar sitios favoritos, hacer búsquedas en Google. Todo eso, ¿ok? Vamos a decirlo, de ese verbo que tenemos como tal de recordar, podemos hacer uso de estos verbos del entorno digital. Si yo digo que recuerdo algo, puede ser que me refiera a que voy a, en ese sentido, hacer búsquedas en Google de un tema en específico o de algo que no me ha quedado claro. Perdón. Después me voy a comprender. Bueno, ya recordé, puedo resaltar, puedo marcar, puedo hacer búsquedas en el sitio, en Google, por ejemplo. Después, para comprender, también puedo hacer búsquedas avanzadas y booleanas, que ya se vio en la sesión 2 de repositorios digitales, como recordarán. Entonces, ya ven que todo lleva un orden como tal. Entonces, hay una estructura en la que las doctoras y el doctor Fleider hemos ido integrando de acuerdo a cómo se han ido abordando estos temas. Todo tiene un orden, todo tiene un sentido, todo tiene una lógica.
¿ok? Después nos vamos a aplicar. En esto podemos encontrarnos con verbos como que nos pueden en ese sentido también ayudar, como el correr, el cargar, el hackear, el subir archivos a un servidor, el compartir, el editar. En eso también consiste cuando yo voy a hablar de aplicar. Aplicar se refiere a que yo puedo operar, puedo hackear, puedo subir un archivo a un servidor, puedo editar, puedo compartir. A eso se refiere de acuerdo a la taxonomía digital de Bloom. Analizar. De estos verbos del entorno digital, cuando se refiere a analizar, yo también puedo hacer uso. Cuando yo digo voy a analizar, también puedo decir que voy a enlazar, que voy a validar, que voy a hacer en ese sentido ingeniería inversa, que voy a recopilar información de algunos medios. A eso se refiere cuando hablamos de del verbo sobre analizar de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Evaluar. Podemos hacer uso, cuando hablamos de evaluar, de acuerdo con la taxonomía de Bloom, podemos hacer uso o sabemos que se puede comentar en un blog, revisar, publicar, colaborar, participar en redes, reelaborar y probar. Eso también nos va a dar la pauta cuando vamos a realizar un tipo, vamos a decirlo así, de evaluación. Evaluación, bueno, ya tengo mi verbo en infinitivo que es evaluación, voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Puedo evaluar desde una participación en redes, desde comentar en un blog. De esa manera, vamos a decirlo así, se puede trabajar de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Y crear, ¿ok? Por último, crear hace referencia a que puedo programar, puedo bloguear, puedo mezclar, puedo publicar, puedo hacer un videocasting, puedo transmitir. En ese sentido, la taxonomía de Bloom da la pauta para hacer uso de estos verbos de acuerdo al nivel de pensamiento que va reiterando, lo que dice Delgado, Huelva y Aliaga, del nivel, desde la habilidad del pensamiento de nivel inferior hasta el superior. ¿Cuáles son las actividades en ese sentido? Puedo colaborar, puedo moderar, puedo negociar, puedo debatir, puedo comentar, puedo reunirme en red, puedo realizar videoconferencias, puedo revisar, puedo preguntar, puedo contestar, puedo publicar y bloguear, puedo participar en redes, puedo contribuir, puedo chatear, puedo comunicarme a través del correo electrónico, puedo comunicarme por Twitter o los microblogs o por mensajería instantánea. Entonces vamos a decir que Bloom, en ese sentido, así es como integra esta taxonomía de acuerdo a las habilidades del pensamiento que va desde el inferior hasta el superior, siguiendo, vamos a decirlo así, un orden lógico. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Luego hay alguna confusión de que dicen, me confunde un poquito la taxonomía de Bloom. Sin embargo, ya vamos a decirlo así, que nos da estos elementos para poder ir ubicando en qué nivel va a estar nuestra investigación. Y con base en ello, se pueden hacer uso de los verbos que ya se les están mostrando en este sentido, que ahorita vamos a irlo retomando. Entonces, ejemplo, lo que no se debe de hacer al momento de redactar los objetivos. Continuando con la analogía de la taxonomía de Bloom, obviamente tiene que llevar un orden y un sentido. Si vamos a hacer un análisis, yo no voy a empezar con decir que se analizará. No, voy a empezar con un verbo en infinitivo que es analizar los efectos de la toxicidad del tabaquismo en menores de edad mediante la revisión de expedientes clínicos durante el periodo 2021 al 2023. ¿Ok? Tampoco puedo decir el análisis. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo o estoy redactando mis objetivos. Entonces, si bien es cierto que voy a hacer un análisis, mi verbo en infinitivo va a ser analizar. No voy a escribir un objetivo, sobre todo general, y voy a
decir el análisis de los efectos, no es analizar los efectos de la toxicidad del tabaquismo en menores de edad mediante la revisión de expedientes clínicos durante tal periodo. Entonces, tanto mi objetivo general como mis objetivos específicos tienen que empezar con la redacción con verbo en infinitivo. Siempre, siempre, ¿ok? Entonces, esto es lo que no debemos hacer al momento de estar en ese sentido escribiendo o elaborando nuestros objetivos. Ok, algunas características que son importantes en ese sentido de los objetivos. Vamos a decir que puede ser, va a depender del nivel, vamos a decirlo así, de investigación. Puede ser de carácter exploratorio, puede ser de carácter descriptivo. Por ejemplo, si es de carácter exploratorio, los verbos, ahí lo dice que deben ser objetivos con verbos exploratorios o descriptivos. Puede ser describir, definir, explorar, analizar, comprender. Si es en ese sentido descriptivo, como su nombre lo dice, los objetivos pues tienen que ser verbos descriptivos que puedan en ese sentido entenderse de acuerdo al nivel. Al nivel de, perdón, de investigación, que puede ser descriptivo, puedo utilizar los verbos como calcular, medir, clasificar, identificar, cuantificar, establecer. Entonces, va a depender del nivel, en ese sentido, de investigación que yo esté utilizando. Entonces, medir y calcular la tasa de interés de la producción florícola, pues no es correcto. No es correcto porque tengo dos verbos seguidos. Medir y calcular la tasa de interés. ¿Ok? No tiene lógica, no tiene orden, eso no es correcto. O mido o calculo, pero no voy a decir que voy a medir y calcular. O sea, no voy a, es ilógico tener dos verbos en infinitivos seguidos cuando me refiero, por ejemplo, a decir que mi investigación es del nivel exploratorio. Si es de nivel exploratorio, pues voy a medir, vamos a decirlo de esa manera, o voy a indagar, Pero no tiene lógica que haya dos verbos seguidos o me enfoco en un verbo o me enfoco en el otro. No puedo juntar que voy a medir y voy a calcular, eso no tiene lógica. También, si es mi investigación de orden explicativo, esos son los verbos que yo puedo utilizar, por ejemplo, comprobar, demostrar. Si es a nivel, la investigación a nivel explicativo, pues aquí tiene que ser, vamos a decirlo así, de acuerdo con lo que yo requiera en ese sentido, explicar. Puedo decir que voy a utilizar verbos como comprobar, demostrar, evaluar, verificar, explicar. Y ahí dice González y otros autores 2014 que las tareas y actividades están implícitas en el desarrollo de la investigación y no se deben considerar como objetivos, ¿ok? Entonces, un ejemplo claro de esta tarea es elegir una muestra para la investigación. Entonces, vuelvo a reiterar, no puedo yo juntar dos verbos como medir y calcular porque no es lógico, porque no es correcto. Entonces, va a depender del nivel de investigación que yo esté realizando. Si es a nivel descriptivo, puedo guiarme con esos verbos. Si es a nivel explicativo, puedo guiarme con los verbos y así sucesivamente. Entonces, todo tiene un orden, todo tiene en ese sentido una estructura. Y dice, ¿no? Que tiene que empezar con un verbo en infinitivo. Dice que cada objetivo debe tener un solo verbo, ¿ok? Dice que en ese sentido se pueden formular por dimensiones o variables y se pueden formular por etapas. Entonces, más o menos en ese sentido es las características y los verbos que se pueden utilizar para poder ir elaborando su objetivo general y sus objetivos específicos, que vuelvo y reitero, se recomienda nada más elaborar un solo objetivo general, porque como su nombre lo dice, va a integrar lo que se va a desglosar en 3 o 4 objetivos específicos. Entonces, ya lo vimos,
Si, por ejemplo, el alcance es a nivel exploratorio, pues dice que se estudia un poco, se estudia un tema poco abordado con una variable. Si es a nivel descriptivo, se observa, describe y fundamenta aspectos de una variable. Si es a nivel correlacional, pues mide el grado de la relación, puede ser entre dos variables, porque ahí lo está diciendo, hay una correlación. Si el alcance es a nivel explicativo, pues su propósito, de acuerdo con Ríos 2017, es que va a establecer una causa entre dos o más variables y se puede manipular una variable independiente. Más o menos, estas son las, vamos a decirlo así, el comparativo que va a depender de el alcance que se tenga en la investigación y con base en ello los verbos que se puedan en ese sentido utilizar. ¿Ok? Verbos de investigación según el alcance. Nada más eso es para retomar. Ya lo vimos en 3 láminas anteriores. Si es a nivel exploratorio, podemos utilizar estos verbos como describir, como indagar. Si es a nivel descriptivo, mi investigación, puedo utilizar verbos como medir, como comparar, como cuantificar. Si es a nivel correlacional, mi investigación, puedo utilizar verbos como determinar, analizar, relacionar. Perdón, si es a nivel explicativo, puedo utilizar verbos como comprobar, demostrar, evaluar, establecer, etcétera, siguiendo el orden que les comentaba sobre la taxonomía de Bloom, yendo desde lo que es el nivel inferior hasta el nivel de pensamiento, vamos a decirlo así, superior. ¿Por qué? Porque no podemos, yo vuelvo a reiterar, no podemos decir que vamos a evaluar y después vamos a identificar, no tiene lógica, no tiene orden. Entonces, primero identifico, luego posiblemente clasifico y después evalúo. Va a ir en ese orden. De acuerdo a Arias 2012, habla sobre los objetivos específicos. Aquí hace referencia a que se indican, la precisión de los conceptos, algunas variables, y se derivan del objetivo general, como les comentaba, y contribuyen a que obviamente este objetivo general pues se logre. Entonces, ejemplos, no sé, yo quiero hablar sobre lo que es, en ese sentido, cómo se puede mejorar de forma eficiente el proceso agroindustrial. Bueno, tengo una estructura como tal, entonces, verbo en infinitivo más objeto de estudio más finalidad. Mi objetivo general tiene que empezar con un verbo en infinitivo, ¿ok? Si yo voy a hablar de cómo se puede mejorar de forma eficiente el proceso agroindustrial, bueno, voy a empezar con mi verbo que es en infinitivo, que es diseñar una máquina trituradora para mejorar el proceso agroindustrial. Ya le estoy dando el objeto de estudio. Tenía mi verbo, ok, ya diseñar. Verbo en infinitivo, diseñar. Mi objeto de estudio, una máquina trituradora. ¿Y cuál es la finalidad? Ahí está la formulita. Es mejorar el proceso agroindustrial. Ok, ese va a ser mi objetivo general. Después voy a ir desglosando más o menos 3 objetivos específicos, que estos van a ser los que me van a ayudar a, en ese sentido, lograr mi objetivo general. Por ejemplo, si mi objetivo general va a ser diseñar una máquina trituradora para mejorar el proceso agroindustrial, voy a empezar con mi primer objetivo específico, que va a ser definir. ¿Qué voy a definir? Las características de esa máquina. ¿Por qué? Porque voy a hacer un diseño. En mi objetivo general voy a diseñar. Entonces, llevo un orden. Primero voy a definir qué características de la máquina trituradora para adecuarla a este proceso agroindustrial. Después puedo seguir con mi segundo objetivo específico, que bueno, ya definí. A lo mejor ahora qué voy a hacer. A lo mejor voy a analizar, a lo mejor voy a establecer, no lo sé. Entonces, tiene que llevar un orden los verbos para que llegue al punto en que yo pueda decir que estos 3 objetivos específicos me van a ayudar a explicar el logro de mi objetivo general, que es diseñar una máquina trituradora para mejorar el proceso agroindustrial.
Tengo mi verbo en infinitivo, tengo mi objeto de estudio y tengo la finalidad. Entonces, vamos a decirlo que de esta manera, de acuerdo con Bernal y Arias, nos ayudan a entender cómo podemos ir elaborando nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Perdón. Ok, hay que cuidar la redacción cuando en ese sentido, vamos a decirlo así, estamos hablando de los objetivos cuando se elaboran. Entonces, vamos a decir que ya sabemos que los objetivos se tienen que redactar empezando con un verbo en infinitivo, después seguido de un objeto y finalizando con la finalidad, válgase la redundancia. Entonces, sí hay que tener cuidado en ese sentido al momento de ir redactando lo que son los objetivos, tanto el general como los específicos, que ya se les mencionó. Cómo es el orden, ya se les proporcionó una formulita, inclusive, ¿ok? Dos formulitas, va a depender del autor, de cómo ir en ese sentido guiándose para poder elaborar su objetivo general y sus objetivos específicos. ¿Qué pasa? Que se debe tener cuidado con igualar los objetivos, y esto hace referencia sobre todo para no confundirnos, y la taxonomía de Bloom nos hace más o menos esta analogía. Entonces, dice que la característica de toda investigación científica es lograr un conocimiento por medio del método científico. Por esa razón, un objetivo de investigación debe buscar el conocimiento científico. Por el contrario, una tarea, ahí no hay que equivocarnos, o más bien no hay que tener cuidado. Una tarea se dice que es lo que se va a realizar para llevar a cabo los objetivos, que luego nos confundimos. Pensamos que una actividad o una tarea es lo mismo que un objetivo o un propósito, y eso no es lo mismo, no es igual. Entonces, objetivos, vamos a decir lo que es lograr llevar a cabo algo que en la investigación, vamos a decirlo así, se va a realizar. Por ejemplo, si es una evaluación, pues ya sé que el objetivo va a ser evaluar el marketing, evaluar el e-commerce, lo que sea. Entonces, no confundir tareas con actividades versus objetivos. No se pueden confundir. Algunos ejemplos sobre lo que es la matriz de congruencia, cómo hemos ido en ese sentido avanzando, que ya se ha visto, nada más ahí para ejemplificar, que los objetivos, el objetivo general va a ir, vamos a decirlo así, acorde con los objetivos específicos y con las preguntas de investigación, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, más o menos, tiene que haber un orden, una lógica de mi objetivo general y mis objetivos específicos. No puedo estar diciendo que, por ejemplo, acá, voy a analizar la industria textil autóctona de México a través de los mecanismos de protección creados para preservar la propiedad intelectual y presentar propuestas de mejora para disminuir el plagio de los diseños artesanales de los pueblos originarios. Mis objetivos generales específicos, deben de ir acorde a lo que tengo en mi objetivo general. Por ejemplo, puedo también analizar esos mecanismos de protección con que cuenta México para proteger los derechos del autor, y puedo diseñar una estrategia para disminuir el plagio, tal. Entonces, pero hay un orden como tal. No puedo estar hablando en mi objetivo general de un tema que no tiene nada que ver y mis objetivos específicos de algo que tampoco tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido, vamos a decirlo que se van a ir elaborando el objetivo general y los objetivos específicos. Por ejemplo, acá tengo el que se visualiza. El objetivo general, desarrollar un plan de exportación que sea útil para la empresa y sea aplicado como herramienta de análisis y planificación para obtener acceso al mercado internacional. ¿Ok? Pues a lo mejor y no es desarrollar, a lo mejor me pueden ayudar otros verbos, como lo habíamos visto con la taxonomía de Bloom, para ir entendiendo el nivel, vamos a decirlo así, pero que habla sobre mi tema que yo estoy investigando. Mis objetivos específicos
puede ser primero investigo, luego realizo un análisis y luego implemento la logística, ¿ok? Entonces, hay que tener claro en ese sentido que el objetivo general va a desglosar mis objetivos específicos y van a tener esa concordancia con las preguntas de investigación. No puede permitirse que los objetivos específicos sean totalmente aislados a mis preguntas de investigación, que ahorita los vamos a ver. Me voy a adelantar un poquito para ir con las preguntas de investigación. Ok, las preguntas de investigación. Entonces, ya vimos cómo en ese sentido tenemos la formulita, ya por ahí se les dio, entonces se les presentó, perdón. En ese sentido ya sabemos cuál es la formulita o las dos formulitas mágicas para que ustedes puedan ir elaborando su objetivo general y de preferencia se recomienda 3 a 4 objetivos específicos que tienen que llevar, vuelvo a reiterar, verbo en infinitivo más el objeto más la finalidad, ¿ok? Entonces, en ese orden es como deben de estructurar y elaborar sus objetivos, tanto el general como el específico. Y si se dan cuenta, ya van a ir, vamos a decirlo así, abordando más lo que es su matriz de congruencia, o más bien ya tratando de irla acomodando en ese orden lo que es la matriz de congruencia. ¿Por qué? Porque ya tienen los elementos para poder plantear su problema, para poder elaborar su justificación, para poder ir elaborando su objetivo general y sus objetivos específicos. Y ahora las preguntas de investigación, que estas tienen que ir en ese orden con los objetivos específicos, ¿ok? Entonces, dice Manterola y otros autores que la pregunta de investigación es el aspecto medular en una investigación, ¿ok? Y pues la idea en ese sentido es profundizar el fenómeno de interés. Puede ser a través de entrevistas con otros expertos, etcétera. Entonces, en ese sentido, a eso hace referencia Manterola de la pregunta de investigación o las preguntas de acorde con los objetivos. Y ahorita los vamos a ver, los objetivos específicos. Y dice Hernández y otros autores, 2010, ¿cómo surge la pregunta de investigación? La pregunta de investigación, antes de plantear la pregunta, debe surgir una idea de investigación, la cual va a ayudar a resolver problemas o en ese sentido aportar conocimientos. ¿Y cómo surge esta pregunta de investigación? Porque ya tengo un tema o una idea de lo que yo quiero investigar. Mi pregunta de investigación no va a surgir de la nada. Yo no puedo decir, mi pregunta de investigación es, ¿cómo le puedo hacer para que disminuya mi huella ecológica? Ok. Debo de tener conocimiento, como dice la taxonomía de Bloom, debo de tener conocimiento a qué se refiere con mi huella ecológica. Entonces, no voy a estar nada más de la nada y decir, quiero responder esta pregunta. No es así, ¿ok? Debe de surgir en ese sentido de un tema en específico que se esté investigando. ¿Y qué pasa? También dice Hernández y otros autores que otro factor a tomar en cuenta es la observación e interacción previa que ha existido entre la persona que investiga y el fenómeno de estudio. Vuelvo a reiterar, es el tema que nosotros pretendamos en ese sentido investigar, analizar. Por ejemplo, mi tema de investigación es aumento de la violencia en Iztapalapa desde el año 2007 a la actualidad. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Preguntas que podemos utilizar para nuestro tema de investigación, que también nos van a ayudar. ¿El qué? ¿Qué sería? La pregunta, ¿el qué? Es la pregunta descriptiva que supone una conformación en forma de lista o enunciado de respuestas en forma de variables. Ejemplo, si mi tema es aumento de la violencia en Iztapalapa desde el año 2017 a la fecha, mi pregunta, mi interrogante va a quedar como
¿Qué razones propician el aumento de violencia en Iztapalapa durante el año 2017 hasta la actualidad? ¿Qué? ¿El qué? Entonces, ¿qué? Razones. Ahí tengo una razón. Bueno, más bien tengo razones para poder, en ese sentido, explicar el aumento de la violencia en Iztapalapa desde el año 2017 a la fecha. Tenemos otra. ¿Cuál o cuáles? Entonces, estamos con este mismo tema, que es ¿cuáles? Es una pregunta también descriptiva y es parecida al qué. ¿Por qué? Porque supone una especie de lista, aunque puede distinguirse porque el tratamiento puede ser más profundo. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas del aumento de violencia en Iztapalapa desde el año 2017 hasta la actualidad? Después el cómo. Apela a procesos sociales y respuestas de carácter más abierto. El cómo. Perdón. En ocasiones puede ser causal, pero también puede dar relaciones multicausales, aunque no exclusivamente pueden coincidir con más estrategias cualitativas. Como ejemplo, mi tema es aumento de la violencia en Iztapalapa desde el año 2017 a la actualidad. Entonces, mi interrogante va a ser, ¿cómo ha sido el proceso mediante el cual aumentó la violencia en Iztapalapa desde el año 2017 hasta la actualidad? ¿Ok? El por qué. ¿Por qué? La respuesta casi siempre apelará a una relación causal, porque se establece un factor que explica el problema detectado. Ejemplo, ¿por qué aumentó la violencia en Iztapalapa desde el año 2017 hasta la actualidad? Entonces, vamos a decir que estas preguntas, estos interrogantes nos pueden ayudar para ir utilizando nuestro tema de investigación. Y a lo mejor mi tema es, o mi propuesta es, aumento de la violencia en Iztapalapa desde el año 2017 a la actualidad. Mi objetivo general, a lo mejor para que yo no me complique la existencia, va a ser mi objetivo general, analizar el aumento de la violencia en Iztapalapa desde el año 2017 a la actualidad. Y estas son las interrogantes que me van a ayudar a entender mi tema de investigación, que van a ir acordes a los objetivos específicos que ahorita los vamos a ir viendo. Ok, entonces, características básicas de una pregunta de investigación. Para Enríquez y Cepeda, dice que en ese sentido, las preguntas de investigación van a dar cuenta de que presentan el inicio de la investigación y que van a abrir un camino para continuar en ese sentido su curso. No se deben de utilizar términos confusos y deben de ser redactados de forma muy precisa o específica. Aquí tenemos ejemplo de investigación de objetivos. Tengo aquí mi pregunta de investigación, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la identificación del talento intelectual con el modelo multifactorial de talento y la evaluación del rendimiento escolar según el programa oficial en escolares de segundo grado de escuelas estatales de la ciudad de Lima? ¿Ok? Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya puedo decir mi nivel de investigación, que va a ser, bueno, hay una relación como tal, hay una correlación. Mi pregunta de investigación va a quedar como, ¿cuál es la relación entre la identificación del talento intelectual con el modelo multifactorial de talento y la evaluación del rendimiento escolar según ese programa, específicamente en segundo grado en escuelas estatales en tal ciudad? ¿Ok? Y ahí está. Puedo identificar mis variables, mis objetivos generales. Perdón, mi objetivo general puede ser analizar esa relación, está mi verbo en infinitivo, analizar esa relación entre la identificación del talento intelectual con respecto al modelo multifactorial de talento y la evaluación del rendimiento escolar según tal programa, en tal grado, en tal escuela, en tal ciudad. Y mis objetivos específicos van en este orden. Primero determinar, luego caracterizar. Vuelve a decir que se utiliza determinar, identificar y determinar. Entonces, en ese sentido, vamos a decirlo que aquí los objetivos específicos, los verbos no llevan un orden como tal. A lo mejor primero puede ser identificar,
luego voy a determinar. Entonces, hay que tener cuidado al momento de ir estructurando nuestros objetivos específicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor primero voy a identificar. ¿Qué voy a identificar? Pues la relación entre el talento intelectual con este modelo multifactorial. Después de que ya identifiqué, a lo mejor voy a caracterizar, después voy a determinar y por último voy a evaluar. Entonces hay que tener cuidado porque no siempre, vamos a decirlo así, los objetivos específicos llevan un orden. ¿Por qué? Porque aquí si nos damos cuenta están repitiendo 3 veces el verbo determinar. Entonces no tiene lógica. ¿Por qué? Porque no hay un orden como tal. Determino, luego caracterizo, luego determino, luego identifico y luego determino. Entonces, no hay un orden, una lógica como tal. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado al momento cuando estamos elaborando nuestros objetivos en ese sentido específicos. Tienen que llevar un orden y va a ir acorde a lo que va a ser la pregunta de investigación. Entonces, estos objetivos específicos, pues obviamente no son correctos. Se tienen que trabajar en el orden que se visualizó en las diapositivas anteriores. Entonces, primero a lo mejor identifico, luego determino, o luego caracterizo o lo determino según sea el caso, y por lo general se sugiere que sean tres objetivos específicos. Estos son 5, pero de los 5, vamos a decirlo de una manera muy burda, pues no se hace nada porque están incorrectos, ¿ok? El único que yo puedo decir que me puede ayudar o está más o menos correcto, pues es mi objetivo general, ¿ok? Entonces, ejemplo de pregunta de investigación, hipótesis. Me voy a adelantar un poquito, que lo vamos a ver en las sesiones posteriores con respecto a las hipótesis. Preguntas de investigación y las hipótesis. También estas tienen que llevar un orden. Por ejemplo, si yo quiero hablar del tema del uso constante del celular, si el uso constante del celular influye sobre el nivel de atención en clases, pues mi hipótesis va a ser que el uso constante del celular disminuye el grado de atención de los estudiantes en clase. Estoy afirmando algo de lo que ya tengo conocimiento. Y así sucesivamente, de acuerdo a los temas que en ese sentido, pues yo esté viendo. Es como se van a ir redactando lo que son las preguntas de investigación. Las características de las preguntas de investigación, pues aquí hay un apartado, hay un listado de lo que son las características con respecto a las preguntas de investigación que ya más o menos se ejemplificaron. Entonces, algunos ejemplos que ya hemos ido abordando. Voy a pasar las diapositivas rápidamente. Ya son explicaciones que ya les he dado con ejemplos. Entonces, son estos que se han trabajado. Que vuelvo a reiterar, los objetivos específicos tienen que ir acordes con las preguntas de investigación. Los objetivos específicos, y esta es la literatura que se utilizó, y muchas gracias por su atención en esta sesión. Gracias, doctora Sarita, por su presentación. Y bueno, pues creo que si no hay más, sería todo por esta ocasión. Gracias por su participación y nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan una bonita noche y que descansen. Gracias, igualmente.